Vamos a hablar esta mañana con Alejandro Dolina, escritor, músico, autor, conductor de radio. Seguro muchos de ustedes en su casa tienen algún libro, seguro escuchan la radio o han escuchado en algún momento. Es un multifacético en distintas disciplinas y por eso nos da mucho gusto saludarlo en esta mañana. Hola Alejandro, buen día, soy José Trovato en las radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos. ¿Cómo le va? Muy bien, buen día José, un gusto conversar con usted. Pensaba cuando leía brevemente los antecedentes y sabíamos que quizá la pandemia podía ayudar en algunas tareas y en otras no tanto. Pensaba en la escritura, que es un tiempo interesante, por ejemplo, para dedicarse, y en esa línea queríamos conocer su perspectiva respecto de qué tiene la escritura que no tienen en todo caso las otras disciplinas en las que usted también se destaca. Sí, yo le puedo hablar de lo que siento yo, sí, de la experiencia personal. Yo creo, por ejemplo, que la literatura, vamos a decir, sí, es más compleja y más profunda que la radio como género. Tanto una como otra tienen su misterio y su profundidad. Pero, sin embargo, para mí, la escritura es más importante. Yo le dedico más tiempo a la escritura que a la música. ¿Por qué razón? Bueno, por una razón personal. Yo tengo más preparación literaria que musical. No es que no haya estudiado, yo estudié mi música, mi armonía y todo eso, pero no estudié, por ejemplo, eso requiere la vida entera, un instrumento. No toqué bien ningún instrumento, toco muchos, pero todos mal, todos de un modo muy liviano, y a lo mejor es más lo que conozco de la música en su aspecto teórico, en su aspecto técnico, que como intérprete personal. O sea, mis manos han aprendido menos que mi cabeza. Entonces no toco bien ningún instrumento. Y me gusta mucho escribir canciones que otros puedan tocar. Pero evidentemente yo no tengo una gran preparación musical. Y en cambio me he preparado bastante bien, siquiera como lector, ¿no? Para poder afrontar las tareas literarias. Así que el tiempo que yo dedico a la literatura es mucho mayor que el que dedico a la música, ¿no? Y las armas que tengo son un poco más eficaces. Con respecto a la otra actividad, que es la actividad radial, ahí sí yo considero que es más fácil de hacer, que es más sencilla, que no requiere tanta energía, tanta dedicación. Hay cosas como ser un concertista de piano que anulan cualquier otra vocación que uno tuviera, ¿no? Tenés que dedicarle la vida. En cambio uno puede tener un programa de radio tranquilamente sin haberse preparado jamás. Quedándonos en la literatura, alguna vez hemos hablado aquí en la universidad sobre el ABC de la literatura. Algún profesor alguna vez nos ha hablado del ABC de la literatura argentina. Él refería a Art, Borges, Bioy y Cortázar, y yo me preguntaba mientras hablábamos cuál sería el ABC de la literatura argentina para Alejandro Dolina. Pues yo estoy bastante de acuerdo, pero pasaría por alto la primera letra. Y yo no he sido muy lector de Roberto Art. No es que me parezca malo, no, es que no. Yo he sido también un lector bastante caprichoso, ¿no? Bueno, como todos los lectores. Sí. Y siendo que no vamos a leer todos los libros, leí los que me gustaban, o los que me parecía que me iban a gustar. Sí. Y yo he leído a Art, he disfrutado con algunos de sus relatos, pero no con la intensidad de los otros que forman parte de ese ABC. Desde luego Borges, desde luego Cortázar y Bioy también, aquí tuve la suerte de tratar y de contar casi casualmente con su afecto, ¿no? De manera que he leído muchísimo más a Borges, a Cortázar y a Bioy que a Art. Y a la hora de escribir, pues de tantos años... Yo agregaría una M por ahí, agregaría a Leopoldo Marechal, agregaría, sin que forme parte de mis afectos, pero yo creo que uno puede apreciar incluso las grandezas que no están cerca de nuestro corazón, y entonces podría escribir Sarmiento. Sí. Esos son escritores que no están en ese tríptico de letras, pero que también
han sido grandes, y hay desde luego muchos otros. ¿Y hay marcas de esos autores en la escritura de Alejandro Dolina? Y ojalá, sería de desear que algo hubiera aprendido de eso, ¿no? A veces algunos te consideran el tener marcas ajenas como una especie de defecto, ¿no? No, yo trato de no parecerme a nadie. Bueno, yo no tengo ese privilegio. Ojalá pudiera parecerme a alguno de esos escritores que acabamos de mencionar. Y debe haber, aunque sea alguna mínima, debe haber, sin que esto implique aproximarme ni por casualidad a la calidad de esos escritores que acabamos de mencionar, pero algo se le queda a uno pegado, ¿no? ¿Y ahora está escribiendo? Acabo de terminar y he entregado en el día de ayer, así que mire con qué gusto, con qué puntería me lo está preguntando. Un libro nuevo, ¿no? Que no sé si es una mezcla de novela y de cuentos. Si quiere, le hago una reseña, le digo si quiere, porque aprendí en estos días a contarlo en un minuto. Ah, bien, muy bien. Y me gustaría ejercitar esa nueva destreza. Por favor. En realidad, es aparentemente un libro de cuentos, pero son cuentos de un escritor ficcional que acaba de morir. Y entonces se publican los cuentos póstumos de Vidal Morozov, que así se llama este escritor, con prólogo y notas de su discípulo Franco de Robert. Ahí está. Entonces, empiezan los cuentos. Primero hay un prólogo, empiezan los cuentos, por ahí hay alguna nota erudita, pero pocas, no muchas. Y de golpe el discípulo, el que hace las notas, el prologuista, empieza a extenderse en las consideraciones y pasa a la vida del escritor, que acaba de morir por otra parte. Y se hacen más frecuentes las notas, y se van ramificando las historias. Y cuando uno quiere acordar, las notas al pie han crecido y se convierten en una novela donde se cuenta la historia del escritor que acaba de morir, su relación con el prologuista y discípulo, y una serie de relaciones que configuran un pequeño universo, tal como ocurre en la novela, en las novelas. Así que esa es la idea de este nuevo libro que se llama Notas al pie. Bien. ¿Y le llevó mucho? Me llevó mucho, pero no porque yo haya dedicado tanto tiempo a la realización, sino porque lo interrumpí varias veces. Y hace 4 años más o menos que estoy con eso. Lo he dejado más de una vez. Primero, yo tardo mucho en escribir libros. No soy un escritor profesional de esos que despachan en 2 meses un libro. Yo no lo puedo hacer. Pero en este caso sí, hay una tardanza exagerada, porque más de una vez me pareció que el libro era inviable. Ahora mismo, hablando con usted, debo decir que no estoy tan seguro de que sea viable, ya veremos. Pensaba, mientras lo escuchaba, estamos hablando con Alejandro Dolina, en muchos aspectos de estos años, de estas décadas, los formatos se han ido mezclando. Yo recordaba, en su faz de autor también, no sé, las propuestas de radiocine en algún momento en la radio, que demandaban una escritura más adaptada al lenguaje radiofónico, claramente, pero que también tenían o guardaban esa faceta del escritor, en todo caso llevado a la radiofonía, y algo parecido con las comedias musicales de la televisión en algún momento. Ese traslado o esa mezcla de los lenguajes, ¿cómo la ha manejado? Yo he sido feliz escribiendo eso, Nosotros generalmente hacemos un tipo de radio más improvisado, pero en ese caso los textos eran muy adamantinos, muy rigurosos, y había que leerlos tal como estaban. Y a mí no me parece que estén mal. Creo que
si bien está adaptado a un género humorístico y liviano por definición, me parece que algunas de aquellas obras no estaban mal, no estaban mal. La idea de mezclar incluso músicas compuestas especialmente para esta ocasión y de convocar a cantantes para que vinieran a hacerlo cuando lo representábamos por radio, a mí me pareció bastante buena y disfruté mucho y no estoy arrepentido. No, me parece que está bien. Bueno, pero ha sido eso una labor que encierra, digamos, un cambio en cuanto a la preparación de los guiones y demás, digamos. Sí, claro. Yo tenía la sensación, este fue un trabajo colectivo, además, porque todos colaboraban, lo hacíamos en tiempo récord, por otra parte, ¿no? Porque en la época buena de nuestras comedietas reales, hacíamos una toda la semana. Entonces había que esmerarse muchísimo, y por ahí había unos que estaban ensayando mientras por ahí otros estábamos terminando de escribir el guión. Todos colaboramos. Claro, sí. Así que fue un trabajo de equipo, pero que yo no lo descalificaría como un trabajo solamente artesanal. Tenía su costado artístico bastante meritorio, y la mezcla de los géneros, ¿cierto? La radio, el teatro, la actuación y la música, y el canto, también me parece que es una cosa que pocas veces se ha hecho, ¿no? Sí. De hecho, esa tarea entra en colisión con algo que dijo al principio de que para hacer la radio podía venir y hacerla medio de taco. Es decir, ahí en ese formato encierra mucha complejidad. Lo contradice, pero porque eso forma parte de un foro más complejo de la actividad radial. Se trataba del mismo programa, algunos de los participantes eran los mismos protagonistas del programa, pero en ese caso la diferencia era en que los textos estaban escritos rigurosamente y había que repetirlos tal como era. Había un proceso previo. Y en lo otro hay un proceso de improvisación, que es lo que a mí me parece rebaja un poco la categoría artística de lo que se puede hacer por radio. A pesar de que yo soy el protagonista de uno de esos programas, yo creo que eso de sentarse a conversar con sus amigos no basta para configurar un programa de radio aceptable. Claro. Tanto no basta que buena parte del programa que hacemos, que supuestamente es improvisado, en realidad está pensado. Claro. Las charlas que hacemos todos los días son sobre temas históricos, por lo menos son saqueos de otros libros. Así que el material con que se trabaja allí es bastante más noble, ¿no?, que nuestras propias improvisaciones. Y después tratamos de hacer una improvisación con un propósito también teatral y creativo. O sea, que no sea una mera charla de café, sino que lo que improvisamos no es una charla, sino tiene una intención argumental. Cuando yo empiezo a contar improvisadamente la historia, un ladrón que se introdujo en mi casa, o historia de cómo tuve que encontrarme dentro del ropero de la casa de un amante mientras venía el marido, eso tiene un propósito de improvisación teatral mucho más que la mera charla amistosa, que muchas veces, la mayoría de las veces, es bastante receptiva. Claro. Obviamente un programa que tiene 30 años no es el mismo y va cambiando, las personas que lo hacen cambian, pero distintos elementos de los que hemos mencionado aquí, ¿acaso pueden ser alguna de las razones que motiven que al cabo de 30 años el programa siga teniendo la repercusión que tiene, aún cambiando de radios y demás, siempre con niveles de audiencia muy buenos para el horario? Además, ¿están ahí en esa combinación de elementos bien hechos, por cierto, y bien combinados, una de las razones por las cuales han podido permanecer a esos niveles? Puede ser, pero yo no sabría decirles cuáles son esas razones. Ajá. A lo mejor no son las que yo quisiera que fueran. Uno piensa que lo mejor sería que la gente los siguiera porque hay una cierta destreza, un cierto talento,
una cierta inteligencia en el desarrollo. Pero a veces no sucede así, ¿no? A veces la gente lo sigue a uno hasta por los defectos más que por las virtudes, no lo sé. Sí. Usted dice bien, hay elementos que han permanecido, pero no son elementos fácilmente discernibles. En general hemos ido cambiando mucho. Sí. Pero hay algo que nos permite ser reconocidos como los mismos que éramos entonces, al menos desde el punto de vista legal, diría yo. Claro. Que sí permanece, que sí puede ser, como en el caso de los griegos, que uno haya generado una tradición de romper las tradiciones y que ese romper con la tradición se convierta también en otra regularidad, ¿no? En otra tradición. Ahora, en este tiempo de pandemia, donde un programa que uno imagina pensado para ser con público, o por lo menos en la realización siempre con público, se tiene que reacomodar. ¿Cómo lo están haciendo? Sí, se tiene que reacomodar un poco. Más que nada, tiene que hacer algunas renuncias. Claro. Es una cosa que suele costarle a la gente, ¿no? Hacer renuncias en épocas extraordinarias. Pues sí. Solicitar su derecho a no renunciar en momentos en que la renuncia es inevitable. Y desde el punto de vista artístico, el programa se menoscaba un poco, claro. Hablo primero de las evidentes dificultades técnicas, claro. No lo hacemos por Zoom nosotros, pero hay una cierta demora en la llegada del mensaje que hace que a veces nos pisemos o que a veces permanezcamos en silencio cuando el ritmo del programa requeriría una intervención rápida, por ahí se corta, bueno, lo tenemos que grabar, no podemos hacerlo en vivo porque son muchos los riesgos y desde luego no está el público, ¿no? Claro. Nosotros durante todos estos años, salvo circunstancias pero muy catastróficas, hemos hecho el programa siempre con público, ¿no? Claro. Y eso evidentemente produce un fenómeno que no se puede repetir en soledad. Sabe que en el año 2008, nos acordábamos hoy fuera del aire, en la Universidad de Luján, las radios universitarias hicieron un reconocimiento a la trayectoria de Alejandro Dolina. Estuvo ahí Alejandro Dolina. Pero sí. Nos quedábamos con algo que dijo en ese momento y que nos quedó dando vuelta a propósito de eso, hablando de que a veces las distinciones podían llegar en momentos equivocados y que era conveniente estar atentos, dijo usted, a los jugadores que se van colando a la cancha por el agujero del alambrado. Eso nos quedó dando vuelta y pensábamos ahora de esa época a esta parte, con el tiempo transcurrido y por ejemplo con la gran concentración de medios que hemos asistido y que hemos visto, nos preguntamos, nosotros a veces lo intentamos desde nuestras radios universitarias, pero ¿hay resquicios para colarse por el tejido en ese escenario tan concentrado? Sí, siempre hay agujeros, por suerte, ¿no? Sí. Yo usaba mucho esa metáfora para expresar, digamos, el interés que uno tiene o las temáticas que suelen imponerse incluso como un mandato en los medios de comunicación. En los medios de comunicación y muy frecuentemente también en lo artístico. Advierte usted que para ir a este último foro hemos conocido épocas en donde ciertas temáticas artísticas, cinematográficas principalmente, parecían un mandato, ¿no? Conflicto entre generaciones. Bueno, unos muchachos que no se adaptaban al mundo en que les tocaba vivir, cuyos padres no estaban cerca de ellos. Eso casi era un mandato para los cineastas. Imagínense en foros menos exigentes como la radio. Te pones la radio hoy, cada programa es igual al siguiente. Cada programa es exactamente igual al siguiente. Repite la misma noticia, con los mismos testimonios. En el caso de la televisión, directamente con los mismos videos, imágenes y sonidos. Cosa que hago una digresión
O sea que en otros tiempos de la televisión, que no diré que eran mejores que esto, era un pecado eso, era un pecado. Cuando alguien repetía algo por televisión, parecía que estábamos ante una dificultad. Las repeticiones se disimulaban. Cuando daban una película que le habían dado, igual insistían que era un estreno absoluto. Lo que quiero decir es que siempre ha habido como una especie de obligación o costumbre de seguir con las mismas temáticas. Yo usaba esa metáfora de ir a territorios prohibidos, colándose por los agujeros del alambrado. Y ahí ingresábamos a un territorio donde ya el corte del pasto era otro, donde había una vegetación montaraz, una especie de dificultades adicionales, que eran territorios desconocidos, no explorados. Y en el arte la tentación, especialmente en el arte comercial, la tentación de hacer lo que se lleva es muy fuerte. Pero yo creo que uno tiene que tratar de colarse por los agujeros del alambrado. Ese es el sentido de la metáfora, no exactamente el mismo del agradecimiento, pero yo creo que hay que ser heterodoxo, eso, o sea, a eso se reduce, que hay que buscar, que hay que arriesgarse a buscar la heterodoxia. ¿Para qué? No por el gusto de cambiar por solo cambiar, sino para evitar que el pensamiento sea siempre el mismo. Si queremos cambiar algunos paradigmas, tenemos que aventurarnos, tenemos que desdeñar las seguridades. Yo tengo muchas seguridades, quiero decir muchos números seguros, que por ahí cuando pasa algo difícil de controlar, yo puedo ir a esos lugares, como hacen los cómicos, ¿no? Van a sus chistes conocidos, empiezan a saludar a uno del público, qué sé yo, esas cosas. Pero es preferible no conformarse con eso, con esas comodidades, sino que ir a ver qué se encuentra más allá de ese pequeño sistema solar que tenemos, que a veces nos atiende. Alejandro, la verdad es que ha sido un gusto. Le queremos agradecer por este rato que nos ha dispensado a la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Desde ya nuestro saludo respetuoso y hasta cualquier momento. Le agradezco a usted la charla, su respeto y su amistad también. Muchas gracias.